Buenas noches, amigos que están interesados en este programa de Corriente Alterna en Alterna TV. Yo los saludo con mucho gusto, mi nombre es Manuel Benzafluker. Quiero referirme hoy al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al indulto de Fujimori. Este fallo fue dado a conocer en Costa Rica, donde queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace 5 días. Como contexto, quiero explicar lo siguiente, que el Perú ha firmado un tratado con esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo han hecho los demás países de América Latina. Y de acuerdo a la Constitución peruana, cuando el Perú firma tratados, en este caso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acepta las condiciones. ¿Cuál es la condición? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos de derechos humanos es la última instancia de la justicia peruana. Está por encima de la Corte Suprema de Justicia y por encima del Tribunal Constitucional, inclusive del Perú. De manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última palabra en relación, por ejemplo, al tema del indulto a Fujimori. Este tema ha sido estudiado por la Corte varios meses y el fallo ha sido dado, como dije, hace 5 días. Algunos esperaban que la Corte anulara el indulto y enviara a Fujimori a prisión. Yo sinceramente, conociendo algunos otros fallos de la Corte, pensé que eso no iba a ser y en eso creo que tuve razón. Es más, lo dije más de una vez. La Corte, ¿qué ha hecho? Le ha dado tiempo al Estado peruano para que enmiende errores que ellos han enumerado. Voy a tratar de recordar algunos de estos principales errores cometidos según la Corte, que deben ser vueltos, o sea, deben ser revisados otra vez por el juez instructor en el Perú. Y por último, si le place a la justicia peruana, recurrir también al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no actúa de oficio, o sea, no se mete, si no se lo piden. O sea que puede ser resuelto en el Poder Judicial peruano o puede el Poder Judicial peruano al final de su estudio recurrir al Tribunal Constitucional. Pero todo hasta el 29 de octubre. El 29 de octubre está obligado el Perú a entregar todo lo actuado a la Corte Interamericana, que se reserva el derecho de decir la última palabra. En otras palabras, repito, no ha sido un triunfo para el fujimorismo. Yo no sé por qué la señora Keiko Fujimori, o haciéndose la loca, o por ignorancia del tema, yo creo más lo primero, se fue a tomar una foto con su papá abrazándole diciendo que viva el fallo, ¿no? La verdad es que el fallo no lo favorece. Lo que pasa es que quieren hacer las cosas con mucha perfección, mejor dicho. Una de las atingencias de la Corte, que es un documento de 37 páginas, es la siguiente. Han dicho, ¿cómo es posible que la Junta Médica, que tiene que haber para un indulto humanitario, se haya integrado también por el médico de cabecera de Fujimori, el doctor Aguinaga? Han podido poner a un doctor muy especialista en esos mismos temas médicos que domina el doctor Aguinaga, pero que no sea un conocido y connotado fujimorista. Eso no ha pasado desapercibido por la Corte Interamericana. Y dice, eso no está bien. Eso no nos parece correcto. Segundo lugar, ellos han dicho lo siguiente, que notan que hay una diferencia notable entre el primer informe que ese grupo médico hace, en el cual lo hace el día 17 de diciembre,
en la cual dicen que Fujimori está perfectamente bien. Y el siguiente informe, que 2 días después, el 19, dice que Fujimori no está bien, que tiene serios problemas de salud. O sea que en 48 horas cambió la cosa. Y es que ese fallo se había negociado ¿recuerdan ustedes? Para que, digamos, no se vote a favor de la vacancia de PPK. Esa fue la negociación que Kenji Fujimori forzó, ¿no es cierto? Y por eso, el 21 de diciembre del 2017 no fue vacado PPK. Faltaron los votos, faltaron los 67 votos que se requerían. Eso también lo dice la Corte Interamericana. Dice, esto ha sido, indulto se ha dado en el contexto de una negociación política, cuando un indulto humanitario no se puede dar por negociación política, sino por razones que tienen que ver con problemas humanitarios. En este caso, salud, por ejemplo. Pero en ningún momento se prueba el asunto, porque hay inclusive contradicción entre un documento y el que luego hacen 2 días después. Bueno, realmente, ¿por qué se cometieron esos errores? Porque claro, como lo hicieron, como se dice en criollo aquí en el Perú, a troche y moche, a la desesperada, cometieron esos errores. Claro. Hay otros errores más que observa la Corte Interamericana. Dice, y finalmente el informe no fue firmado por Kuczynski. Tenía que haber sido firmado. Y no vale la pena que siga enumerando, porque fueron 7. Yo ya he dicho los principales a mi juicio. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha dado cuenta que ha habido toda esta escaramuza política más que jurídica, y le ha dicho al Perú, al Estado peruano, que tu poder judicial revise el asunto bien y que luego, si es necesario, el poder judicial, si lo considera conveniente, recurra también al Tribunal Constitucional. Pero todo eso antes del 29, porque el 29, repito, quiero saber qué cosa han hecho. Claro, la Corte no quiere dar la impresión de ser, porque sería la primera vez en la historia de la Corte Interamericana que anulan un indulto a un expresidente. Entonces no quieren dar la impresión que están actuando precipitadamente. Están dándole al Estado peruano otra vez la oportunidad para que haga las cosas correctamente, porque según la Corte no las hizo correctamente. O sea, no es para que los fujimoristas festejen, al contrario, es para que se preocupen. Porque se supone, y yo también tengo derecho a suponer como ciudadano, que el Poder Judicial peruano va a actuar esta vez, como sabe que está siendo vigilado por la Corte Interamericana y que le pueden enmendar la plana, pues yo creo que el Poder Judicial peruano va a tener que actuar como debe ser. Y si le toca al Tribunal Constitucional, también va a tener que actuar como debe ser. ¿Qué creo yo en resumen? Que después del 29 de octubre se van a tomar otros días de respiro y de estudio, porque son varios los vocales de la Corte Interamericana, donde ellos van a merituar cuáles son los avances que el Poder Judicial tuvo o que el Tribunal Constitucional tuvo eventualmente. Entonces, y ahí tomarán una decisión. Yo no soy adivino, pero por deducción lo que creo es que si el Poder Judicial peruano no se pone, no hace las cosas de forma correcta y obedece a presiones del fujimorismo, la Corte Interamericana se va a dar cuenta y va a anular el indulto. O si el Poder Judicial peruano actúa bien y opina que hay que anular el indulto, la Corte va a decir, sí, tiene usted razón.
Yo creo que este es el futuro de Fujimori. Y creo que realmente ya debemos en el Perú superar la etapa histórica en la cual la familia Fujimori viene siendo la que maneja el país, inclusive sin estar en el gobierno, porque desde el legislativo, y eso va a ser motivo quizá de otro comentario de mi parte, desde el legislativo también se cometen tropelías. Ellos controlan el Congreso de la República y, por ejemplo, han dado la ley Mulder, que a mi juicio es una mordaza que afecta sobre todo a las radios o pequeños canales de provincias, no a los grandes canales de televisión de Lima, porque ellos de sobra tienen publicidad comercial. No necesitan la publicidad del Estado, ¿ya? RPP o Exitosa, de sobra, tienen plata. Ellos no necesitan publicidad del Estado. Pero el Estado necesita hacer saber a la población un montón de cosas. Por ejemplo, rostros de delincuentes. Voy a adelantar un poquito lo que en la próxima semana voy a decir, ¿no? Rostros de delincuentes, entonces los ponen ahí en la televisión, un aviso pagado por el Estado, ya sea por el gobierno regional o por la municipalidad, que también es el Estado, a ver si los vecinos, de pronto, lo he visto a 100 metros de mi casa escondido. ¿Es una ayuda a la administración de justicia o no? Es una necesidad de decirle, por ejemplo, al pueblo, señor, respete el tiempo de los demás, no acepte que la gente se cuele en las colas, que se respete las colas como en todo el mundo se hace. Eso no se ha hecho. Pero cuando se legisla para el futuro, no para el pasado. Entonces, se podría hacer, sí, pero con la ley Mulder ya no. Porque dicen que el Estado no debe gastar ni un sol en explicar ni siquiera esas cosas, como por ejemplo, la que sí se ha señalado yo. Podría señalar 100, ¿eh? Y lo voy a hacer, no 100, pero sí varias, en la próxima semana, si ustedes me lo permiten. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.